Muy buenas noches para todos. Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a empezar el servicio de hoy. Vamos a orar. Padre bueno, Señor Jesucristo, estamos agradecidos contigo, Padre bueno, de la vida, por este día de vida que nos regalaste a cada uno de nosotros, Padre Santo, por la oportunidad de ver el sol, Señor, por la oportunidad de sentir, de tocar, por la oportunidad de oír, de tener el sentido del olfato, Padre Santo, de gustar los alimentos, Padre bueno. Permítenos, Señor Jesús, tener un culto poderoso, un culto glorioso, Padre Santo, Señor, y que estemos en la mejor disposición para escuchar de tu palabra. Lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Ahora mismo, Señor, ahora mismo, Señor, yo te pido que rompas las cadenas. Ahora mismo, Señor, ahora mismo, Señor, yo te pido que rompas las cadenas y que las puertas del cielo sean abiertas y de virtud mi alma sea llena y que las puertas del cielo sean abiertas y de virtud mi alma sea llena. Jesús está pasando por aquí, Jesús está pasando por aquí. Y cuando Él pasa, todo se transforma, lleva la tristeza, lleva la alegría. Y cuando Él pasa, todo se transforma, lleva la alegría para ti, para mí. Paseate, Nazareno, Nazareno, paseate, paseate, Nazareno, Nazareno, paseate, a este Cristo alabo yo, porque Él fue quien me salvó. A este Cristo alabo yo, porque Él fue quien me salvó. Y dime, hermano, ¿para dónde vas? Yo voy a alabar al Señor. Dime, hermano, ¿para dónde vas? Yo voy a alabar al Señor. ¿Y cómo lo vas a hacer? ¿Y cómo lo vas a hacer? Voy a cantar, voy a adorar en espíritu y en verdad. Voy a cantar, voy a adorar en espíritu y en verdad. Amén, gloria a Dios. Vamos a cantar un himno más, ardiendo en fuego. Ardiendo en fuego, mi alma está. Ardiendo en fuego, mi alma está. Gloriosa llama me limpiará. Oh, aleluya, ardiendo en fuego, mi alma está. Oh Señor, quiero que ardas en mi ser, como la zarza quiere ver con tu poder, tu Santo Espíritu tener como Señor, que estoy ardiendo con el fuego de tu amor, quiero adorarte y alabarte solo a ti. Como se adora en espíritu y verdad. Oh Señor, quiero que ardas en mi ser, como la zarza quiero arder con tu poder. En gloria a Dios, vamos así a entonar el himno, solo creed, todo es posible. Manada pequeña, no tengas temor, Él vino a morir por tu salvación y todo poder estado por Él en su gran amor a su nombre
Solo creer, todo es posible. Solo creer, solo creer, solo creer. Todo es posible, solo creer. Amén. Muy buenas noches para todos. Los saludos de Patmos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, deseando que se encuentren bien. Vamos a orar para entrar directamente a la palabra de Dios. Padre Santo, Señor Jesús, tu palabra es verdad. Estamos agradecidos contigo por el don inestimable de la vida, por la oportunidad de una vez más venir delante del trono de tu gracia para adorarte, para bendecirte, para glorificarte. Te pedimos que nos ilumines en esta noche, que nos ayudes, que nos protejas, que nos cubras con tu sangre, Señor. Padre, cuando vemos que sigue aumentando la tensión en el mundo, especialmente en Estados Unidos, ha estado indetenible el asunto. Cuando vemos que aún el Pentágono se ha pronunciado, Señor, no queriendo apoyar al presidente Trump en las cosas, vemos que se está presentando una ingobernabilidad, muchas cosas difíciles, Dios. Ayúdanos en esta hora, Padre. Bendícenos, dirígenos. Oh Dios, de toda consolación, por los méritos de la sangre de tu Hijo, de la sangre derramada, sé tú asistiéndonos en esta noche. Por encima de todo obstáculo, de toda fatiga, de todo cansancio, fluye en tu pueblo, derrámate en poder, en gloria, Señor. Te adoramos, te alabamos, te bendecimos y te glorificamos, Señor. Solo tú eres santo, solo tú, Altísimo Señor Jesucristo. Recibe la gloria, la honra y la alabanza y háblanos en esta noche, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Muy bien, vamos a continuar con nuestro estudio de Hechos del Espíritu Santo. Llegamos hasta Hechos capítulo 18, verso 11. Vimos muchas cosas interesantes. Y vamos a continuar, vamos a leer del verso 12 hasta el 17. Voy a pedir el favor a José Miguel que nos ayude con la lectura de su palabra. Pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal, diciendo: Este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos: Si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho, yo os toleraría. Pero si son cuestiones de palabras y de nombres y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Y los echó del tribunal. Entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal, pero a Galión nada se le daba de ello. Bueno, tremenda aquí la situación. Vemos ahora la perturbación llevada a cabo en Corinto. Aunque no fue mucho el daño que produjo. Pablo fue acusado por los judíos delante del procónsul romano, verso 12 y 13. Procónsul romano llamado Galión. ¿Sí? Él era español. Y quiero darles un dato acá muy interesante.
Galión era hermano del famoso filósofo romano Séneca. Séneca. Perdónenme que se había ido la señal. Como les digo, Pablo fue acusado por estos judíos delante del procónsul romano Galión. Eso lo vemos en el verso 12 y 13. Como les digo, él era español y era hermano del famoso filósofo Séneca. Séneca era muy buena persona, pero Galión no. De hecho, Séneca se llamaba Marco Aneo Séneca. Sí, muy bien. El verdadero nombre de Galión era Marco Aneo Novato, pero fue adoptado por el senador romano Lucio Junio Galión. Entonces quedó como Galión, pues de quien tomó los nombres. Era un hombre de gran talento, Galión. Era un hombre de... El monito nos está afectando. Calla. Los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal, diciendo, este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Ok, vemos entonces. Ay, Dios, están cortando por todos los lados, marcan de un lado para otro. Bueno. El cargo de que estaban acusando a Pablo era el siguiente. Decían que él estaba persuadiendo a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Fíjense que no podían acusarle de ateísmo, sino de que sus enseñanzas no se ajustaban al patrón del judaísmo oficial. Y obviamente el cargo era totalmente falso, pues Pablo se atenía a lo que la ley y los profetas habían anunciado acerca del Mesías venidero. Pablo era totalmente escritural. Ahora vemos que Galión, un poco arrogantemente, se desentendió de la causa y despachó de su tribunal a los acusadores de Pablo. Bueno, pues se desentendió, porque pues, era cosa de ellos, ¿no? Dice, alegando que al no tratarse de un crimen, sino de cuestiones internas de los judíos, él no tenía por qué intervenir. A la larga, esa actitud pues ayudó a Pablo, ¿no? Pero él se desentendió, él tenía a pesar de ser un hombre probo, y todo esto, él era fregadito también. Sin embargo, bueno, eso ayudó a Pablo. Dijo, yo no quiero ser juez de estas cosas. Vamos a leer el verso 15 completo, la parte B sobre todo. El 15 completo. Pero si son cuestiones de palabras y de nombres y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Bueno, por lo menos en esto realmente Galión se portó pues con cierta valentía y con prudencia. Aunque en lo de Sóstenes, en el verso 17, pues no se portó con justicia, ahorita vamos a verlo. Pues él debió haber impedido tal desafuero, lo de Sóstenes fue grave. Leamos el verso 16 y 17. Y los echó del tribunal. Entonces todos los griegos, esperándose de Sóstenes,
apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal, pero a Galión nada se le daba de ello. Qué tremendo, ¿no? O sea, esto fue, por un lado, con lo de Pablo, actuó con valentía y con prudencia, pero con lo de Sóstenes, pues no se portó con justicia. Vemos los contrastes de los seres humanos, ¿no? O sea, vamos a decirlo de esta manera, yo quiero hacer este análisis. En su proverbial prudencia, pues se pasó de la raya. Pues no juzgó a Pablo, pero omitió proteger al hermano Sóstenes. La parte acá es compleja y hay que mirar la naturaleza humana con respecto a esto, ¿no? Muy bien. El hecho de que golpeasen a Sóstenes delante del tribunal, pues él no debió haberlo tolerado, ¿no? Este Sóstenes es el mismo que Pablo menciona en 1 Corintios 1:1, aunque aquí se le llama jefe de la sinagoga, para explicar el contraste con el versículo 8. Vamos a leer un momento 1 Corintios 1:1. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. Amén. Muy bien, hermanos. Entonces, Galión, vemos, no hacía caso de esto. No es que fuera indiferente ante toda esta cuestión vital de un hombre mundano y aburrido, sino que la manifestación, sino es la manifestación más bien de su despego ante las notorias maquinaciones de los judíos. ¿Sí? Obviamente, aquí se ve que Galión de todas maneras tenía una gran antipatía por los judíos, o sea, los desatendió, pero la embarró dejando que hicieran lo que hicieran con el hermano Sóstenes. Muy bien. Entonces, queda clara esta parte. Ahora le voy a pedir el favor a José Miguel de que me lea del versículo 18 hasta el 28. Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto. Y llegó a Éfeso, y los dejó allí, y entrando en la sinagoga, discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió, sino que se despidió de ellos diciendo: es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros si Dios quiere. Y zarpó de Éfeso. Habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia, y luego descendió a Antioquía, y después de estar allí algún tiempo, salió, recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Vuelve a repetir esa última parte, por favor. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila,
le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Muy bien, hermanos. ¿Me están escuchando? ¿Sí me escuchan? Muy bien, perdón que ha habido un problema con la señal, no sé por qué. Bueno, vamos a mirar entonces. Acá pasaron ya varias cosas tremendas. Lo primero es que en el verso 18 nos dice que Pablo parte de Corinto. No se marchó a causa precisamente del incidente referido en los versículos 12 al 17. Pues se quedó aún muchos días allí, sino porque cumplida la misión que le había retenido en Corinto, pues habría de marchar a Siria. Se despidió de los hermanos, lo cual haría con el mismo afecto y la misma solemnidad de siempre, y se marchó con Aquila y Priscila, ¿no? Lo cual indica que Silas se quedó allí. Ahí hay un detalle interesante. Dice que se fue con Aquila y Priscila, lee de nuevo bien, o sea que Silas se quedó allí, Silas sí se quedó allí en Corinto. Amén. Mas Pablo, habiéndose detenido muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque había hecho voto. Bueno, vemos que no mencionan a Silas, o sea que se quedó. Hablemos un poco del voto, que se menciona al final del versículo. Ojo, Pablo hizo un voto, es un voto, una especie de voto nazir en ese momento. La Biblia no nos menciona cuándo lo hizo ni por qué lo hizo. Solo se nos dice que se rapó la cabeza, señal de que terminaba entonces el plazo del voto en Cencreas, sí, que era el pueblo oriental de Corinto, el puerto oriental de Corinto. Ahora, hay quienes opinan, y esto sí lo digo como una opinión de cosas, que fue Aquila el que se había rapado la cabeza. Pero, pues ahí dice que fue Pablo. Sí, o sea, no podemos irnos por opiniones. Yo digo porque hay serios exegetas que son de renombre, que dicen que fue Aquila. No, fue Pablo. Ahí dice que fue Pablo. Ahora, sí podemos explicar por qué Pablo hizo esto. Y no era nada contrario al Evangelio. Mire, vamos a leer un momento Primera de Corintios 9:20 y vamos a entender que Pablo a veces era condescendiente con las cosas judías, pues para comenzar era judío, aunque él ya no estaba bajo eso, pero Pablo era muy sabio en lo que hacía. Primera de Corintios 9:20. Me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. Si ustedes observan esa cita bíblica, explica muchas cosas. Pablo dice que ya no estaba sujeto a la ley, pero dice que se hizo a los judíos como judío, para ganarlos. Eso no le quitaba nada al evangelio, no le restaba nada, además porque pues eso era parte de la costumbre judía y de lo que ha mandado Dios. Pero lo que trato de mostrarles es que de alguna manera Pablo estaba por encima de ser judío o de ser gentil. Estaba por encima del bien y del mal, hermano, como todo cristiano. Debemos estar por encima del bien y del mal, ¿no? Entonces, esto es muy, muy importante para explicar bien lo del voto, ¿no? Yo lo digo porque los judíos mesiánicos
Dicen, si ve, Pablo jamás dejó de hacer estas cosas y eso. Bueno, ignoran la escritura que acabamos de leer. Vuélvela a leer, por favor. Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después de ser, No, después, la otra, la de Corintios. me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. Ok, hermanos. Entonces queda claro. Ese acto de Pablo no contraría para nada el Evangelio. Pero simplemente hay que ratificar, y por eso les dije, algunos creen que fue Aquila el que lo dice. No, no, la Biblia no dice que fue Aquila, dice que fue Pablo. No podemos cambiar lo que dice la Biblia, ¿ok? Pero toco ese punto delicadamente porque hay gente que se mete muy hondo y dice, no, Pablo era un judío mesiánico, o sea, como los de hoy. No, nada que ver. Bueno, vemos en el verso 19, vamos a leer del verso 19 al 21, para mirar acá algunas consideraciones. Y llegó a Éfeso, y los dejó allí, y entrando en la sinagoga discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió, sino que se despidió de ellos diciendo, es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros, si Dios quiere. Y zarpó de Éfeso. Bueno, Pablo en Éfeso. Muy profundo. Ahora miren todo lo que sucede aquí. Primero quiero contarles que Éfeso era una ciudad de Asia Menor que estaba de paso para Jerusalén. Era una ciudad de paso hacia Jerusalén. Dice la Biblia, de acuerdo a lo que acabamos de leer, que en Éfeso dejó a Priscila y a Aquila. Pues seguramente podían ser de provecho allí. Yo lo digo porque si usted lee más adelante el verso 26 se va a dar cuenta que ellos se engancharon allá con Apolo. O sea, ellos fueron los que le mostraron a Apolo un panorama más amplio de la verdad. ¿Sí? Dios sabía lo que estaba haciendo. Pablo simplemente los dejó allí porque él quería seguir hacia Jerusalén. Bueno, ahora, vemos también, nos cuenta acá, antes de marcharse, entró a la sinagoga y discutía con los judíos. Vuelve a leer el verso 19. Y llegó a Éfeso y los dejó allí, y entrando en la sinagoga discutía con los judíos, Sigue. los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió, sino que se despidió de ellos diciendo, es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros, si Dios quiere. Y zarpó de Éfeso. Bueno, vemos que Pablo es genial, aunque se había despedido con mucho enojo en Corinto de los judíos de la sinagoga, a causa de la extraordinaria oposición y de la blasfemia de ellos. No por eso dejaba de visitar primero las sinagogas de los judíos en todas las ciudades donde él iba, ¿sí? Donde había sinagoga judía, ahí iba él. Por cierto, mire, estos judíos de Éfeso, si ustedes observan, se portaron con Pablo mejor que en otros lugares. Pues dice que le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo. Y ojo, si él no accedió, fue porque le urgía marchar a Jerusalén para asistir allí a una de las fiestas. Mire, aquí han especulado, yo he oído a mucho rabino y a mucha gente especular a qué fiesta iba, pero yo quiero ser sincero, yo no sé a cuál porque ahí no se especifica a cuál. ¿Sí? O sea, no se nos especifica a cuál fiesta, pero Pablo les prometió volver. Lee el verso 21, dijo, si Dios quiere. ¿Sí? Sino que se despidió de ellos diciendo,
Es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros, si Dios quiere. Y zarpó de Éfeso. O sea, vemos que desde los primeros cristianos ya tenían en cuenta siempre poner a Dios primero, ¿no? Dios primero o si Dios quiere. Los mexicanos dicen Dios primero. Yo no entendía bien el dicho hasta que ya un día el hermano Francisco me lo explicó, porque yo a veces oía a diferentes hermanos, Dios primero, y dije, ¿cómo así? O sea, ¿quién va de segundo? ¿Cómo es la cosa? No, pues Dios primero es si Dios quiere. Al primero que le oí ese dicho de Dios primero fue a mi precioso hermano George Smith, que aunque es de sangre norteamericana, ustedes saben que él nació en México. Bueno, aquí José está haciendo caras. Es porque ellos juegan mucho, entonces a veces en sus juegos José le tiene que preguntar ¿con quién estoy tratando? ¿Con el norteamericano o con el mexicano? Bueno, bien, entonces vemos la visita de Pablo a Jerusalén. Una visita tan corta que no se menciona, sino que subió a saludar a la iglesia, que fuera de Jerusalén. Ok, es sencillito. La visita es claritamente corta. Lee el verso 22, por favor. Habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. Cuando dice subió, está hablando que subió a Jerusalén y luego descendió. Recuerden que Jerusalén es la ciudad alta en Israel. Es como el trono. Ok. ¿Y luego descendió a dónde? Antioquía. Antioquía. Ok. Él quería ir a Antioquía de Siria, ¿no? O sea, volvió a su campamento inicial, a su cuartel general. Hay una cosa acá muy bonita que me gusta que hace Pablo. Lee los siguientes versículos hasta el 24. O sea, lee del 18 al 24 para entender todo el contexto ahora sí, porque voy a explicar aquí unas cosas muy bonitas que yo encuentro que hace Pablo y que nos da grandes lecciones a nosotros hoy. Mas Pablo, habiéndose detenido muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto, y llegó a Éfeso y los dejó allí. Y entrando en la sinagoga discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió, sino que se despidió de ellos diciendo, es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros, si Dios quiere. Y zarpó de Éfeso. Habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia, y luego descendió a Antioquía. Y después de estar allí algún tiempo, salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Bueno, mire, esto es lo que me gusta a mí. Digamos, el aumento, o sea, mi conclusión, el aumento de nuevos amigos. Usted observa, Pablo fue por un lado, por otro, había aumentado mucho su caudal de amigos, pero no debe hacernos olvidar a los viejos amigos, sino que ha de ser un placer para nosotros volver a visitarlos cuando se presente la ocasión. Porque Pablo hace eso justamente, fíjate, deben haber sido unas horas de gozosa comunión con alabanzas al Señor por el fruto de las labores del apóstol. Entonces, a continuación, fíjate ahí, se nos da un breve resumen de la nueva visita que giró otra vez, volvió a girar ahí. Fíjate que la novia gira, por eso es que el profeta dice que la novia gira, volvió a girar, ¿no? Si ustedes observan ahí, digamos, es el tercer viaje del apóstol entre los años 53 y 58 por la región de Galacia y de Frigia, ¿sí?
El verso 23 es claro, dice, después de estar algún tiempo en Antioquía, bueno, seguramente en Antioquía pudo disfrutar de un merecido descanso. No se nos especifica cómo ni cuánto, pero todos tenemos que descansar de vez en cuando. Y así pudo refrigerar su alma y su cuerpo en compañía de sus colegas de ministerio y de los hermanos de la iglesia en general, informándoles como siempre del fruto de sus labores apostólicas. Pues de aquella iglesia había salido, recuerden, él había salido de allí encomendado a la gracia y a la obra del Señor. Si ustedes recuerdan, eso está en Hechos 13, ¿no? Dice que allá habían maestros y profetas. Pero lo que me gusta es que dice que saliendo de allí de Antioquía recorría por orden. Miren este tremendo apóstol, recorría por orden la región, por el mismo orden de los demás viajes, según convenía para el propio viaje, y sin alterar el orden para mostrar ningún favoritismo. O sea, Pablo era muy serio en sus cosas, muy ordenado, y no daba pie a cosas raras. Dice, fortaleciendo a todos los discípulos. Porque los discípulos de Cristo, pues necesitaban ser animados y fortalecidos. Y es deber de los ministros de Dios fortalecer a los creyentes, dirigiéndolos a Cristo, cuya fuerza se perfecciona y muestra toda la excelencia de su poder en nuestra debilidad. Es que es muy interesante lo que hace Pablo, y ya vamos empezando a entender lo que yo llamaría la dinámica apostólica, ¿no? La forma de moverse de un apóstol. Va, gira, vuelve, va, gira, vuelve. Y bueno, es una forma muy interesante y deberíamos aprender. Pero esto se daba porque él tenía un cuartel general, algún lugar que fue Antioquía de Siria, de donde él fue enviado originalmente. ¿Mm? Muy bien, hermanos preciosos. Vamos a leer del 24 al 28. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Bueno, muy bien. Pasan bastantes cosas tremendas y el profeta habla mucho específico de estas escenas. Yo creo que eso lo voy a tocar mañana, las cosas que el profeta habla de estos encuentros, ¿no? Pero bueno, la Biblia nos deja aquí a Pablo con sus viajes, y viene ahora el encuentro de Apolos en Éfeso. O sea, si ustedes observan ahí, la Biblia no menciona más a Pablo momentáneamente. O sea, al final de este capítulo lo rematas con Apolos y con Priscila, y con Aquila y Priscila. Bueno, entonces tenemos aquí primero una descripción de su carácter. Lee el verso 24, por favor. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Muy bien. Dice varias cosas para tener en cuenta, ¿no? Era judío, aunque era nacido en Alejandría de Egipto, famoso puerto de Alejandría, donde estaba
la biblioteca más célebre de la historia. Alejandría le colocaron así en honor a Alejandro Magno. Nosotros estuvimos cerca ahí a Alejandría, estuvimos en el Cairo, Egipto, pero no pudimos ir a Alejandría por tiempo. Allá estuvo el gran faro de Alejandría y la biblioteca más ilustre de toda la historia, que fue quemada. Dicen que con la quema de la biblioteca de Alejandría, la humanidad perdió gran parte de su patrimonio cultural, ¿no? Bueno, este Apolos era judío, pero había nacido en Alejandría. ¿Usted entiende por qué? Porque era judío de creencia. Bien, de acuerdo a lo que vemos aquí, realmente estaba muy bien equipado para el ministerio de la palabra. Así que era un varón elocuente y poderoso, es decir, muy versado en las escrituras. Era una bomba. ¿Sí? El vocablo griego indica que no solo conocía bien las escrituras, sino que las exponía con poder persuasivo. O sea, el hombre era convincente. Le daban 20 minutos y tenía enganchado a todo el mundo. Dios tiene sus hombres para cada cosa. Apolos era un tremendo evangelista, vamos a decirlo. Y enganchaba a la gente así con escrituras y todo. Muy bien, esto está muy bien. Por eso yo siempre les digo a mi equipo ministerial, al que Dios me ha dado, vuélvanse fuertes en la Biblia. Vuélvanse fuertes en las escrituras, porque por fuera usted tiene que ser de esa manera. Usted no puede andar diciendo que el profeta dijo o que no dijo. A la gente le interesa qué dice la Biblia. Entonces, fuertes, por favor, con las escrituras. Bien. Entonces, vemos que él había sido instruido en el camino del Señor, también nos dice el verso 25. Es decir, lee el 25 un momentico para que quede claro. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Es decir, mire, hermano, él conocía los conceptos generales del Evangelio, y los principios fundamentales del cristianismo. O sea, los que han de enseñar a otros siempre deben ser instruidos primero en la palabra de Dios como camino de salvación. Ojo, no es solo para saber hablar de Cristo, sino también cómo andar en Cristo, es decir, cómo vivir en Cristo. Bueno, y esto lo hacía Apolos, o Apolo, en otras versiones también Apolos, ¿sí? Es la abreviatura de Apolonio. Bueno, ahí la Biblia también nos dice que era de espíritu que fervoroso, ¿sí? Pero también nos da otra característica, dice que solamente conocía el bautismo de Juan. O sea, este hombre con la, digamos, poca doctrina, porque ya estábamos mucho más adelante, ya estaba el bautismo del Señor Jesucristo y todo, pero con esta poca doctrina estaba haciéndole estragos al diablo y estaba desmontando las filas enemigas. Esto me deja a mí pensativo sobre lo que podría significar nuestra acción en el Señor, ¿no? ¿De qué sirve conocer el mensaje de fondo y tantos misterios, lo cual es maravilloso, si no los ponemos a exponerlos a los demás? ¿Sí? Hay gente que solamente con Jesús sana y salva está ganando cosas. Entonces, hermano, esto nos lleva a actuar un poco más a nosotros con mayor profundidad, ¿no? Que nos interesen las almas. O sea, si él sabía solo el bautismo de Juan, esto quiere decir que sabía cómo preparar el camino del Señor, más bien que el camino mismo de Cristo. Había sido bautizado con el bautismo de Juan, pero no con el bautismo del Espíritu Santo. Si ustedes observan, su predicación era pues exacta y fervorosa, pero incompleta. Mire, voy a hacer un paréntesis, aunque mañana les prometo que les voy a leer bastante de lo que dice el profeta, de Apolos y de Aquila y Priscila y todo esto. Pero el profeta dice que Apolos sería como un buen bautista de hoy. Los bautistas tienen una doctrina muy buena escritural, hasta donde la saben, obviamente. ¿Sí? Pero no tenían el Espíritu Santo.
¿Ve? Entonces Apolos también dice, es más, el profeta dice, allá veo a Apolos, un gran predicador bautista. Entonces, hermanos, podemos ver cómo Apolos era sincero y era un gran varón de Dios, era realmente un gran varón de Dios, pero no tenía el cuadro completo. Pero vuelvo y le digo, era entusiasta y era fervoroso y era fuerte en las escrituras. ¿Mm? Como un buen bautista hoy. Muy bien. Quise resaltar eso porque es bastante importante, ¿no? Si ustedes observan, él tenía un verdadero corazón valiente, hermano. No solo tenía una buena cabeza, Apolos, sino un verdadero corazón valiente. Ok, vamos a ver el verso 26, José, 25 y 26, para entender bien el contexto. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Me fascina esta parte. Comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pues como quien tiene plena confianza en Dios y no tiene en modo alguno, no teme en modo alguno a los hombres, ¿no? Ahora, el ministerio de Priscila y Aquila, para perfeccionar los conocimientos de este hombre, fue definitivo, ¿no? Cuando le oyeron, mire la humildad, ¿no? Le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Esto me fascina. Recuerden que habíamos visto en el verso 18 y 19 que Pablo llegó a Éfeso con Priscila y Aquila. Por lo que estos tendrían ya allí una nueva residencia y es a su casa, a donde probablemente invitarían a Apolos para enseñar al ya bien versado predicador. O sea, ahora le van a enseñar a él. Como cuando tú encuentras un hombre tremendo, con un talento tremendo, pero no conoce el mensaje. Entonces tú lo coges aparte, lo invitas a casa o a tomar unas onces a Jax o cualquier otro lugar interesante y le empiezas a mostrar que hay algo más alto, ¿no? Exacto. Lo empiezas a introducir hacia el mensaje ungido de la hora, el mensaje que predicaba Pablo. Fíjate, Apolos predicaba el evangelio, pero era un evangelio incompleto. Pero Pablo tenía el evangelio completo. Y Aquilas y Priscila eran amigos de Pablo y eran discípulos de Pablo. Así que esto se estaba poniendo muy interesante, ¿no? Muy interesante. Me gusta algo acá muy bonito, ¿no? Ellos le iban a enseñar a este predicador y yo aquí por ambas partes puedo aprender algunas cosas. Dos grandes lecciones. Una, que muy raras veces se observan hoy en el pueblo de Dios. Mírenla. Uno, de parte de Aquila y Priscila, corregir con humildad y amor a los que están equivocados, pero no en presencia de otros. Y eso es una gran lección, lo llevaron a aparte, dice. Aparte, o sea, ellos no, cuando estaba sentado, no lo empezaron a desvirtuar. Hey, aquí Apolos, no tienes idea el mensaje de la hora, no sabes, nosotros somos amigos del mensajero, o algo así. No, ellos no estaban haciendo esto, lo llevaron aparte y corrigieron, o más bien le complementaron en humildad lo que él no sabía. Muchas veces puede suceder lo contrario, ¿no? Y criticar en presencia de todos o consultarlos a espaldas de ellos. Y bueno, eso es algo que hemos tenido que ir aprendiendo. Ahora, la segunda lección que me llevo aquí grande de esto es la de Apolos. Y es tomar con la misma humildad y afecto, agradecido completamente la corrección. O sea, el creyente y el ministro de Dios que desea aprender, ha de estar dispuesto a ser enseñado.
lo mismo que a ser corregido. Por fortuna, realmente, en el caso que nos ocupa, se observaron las normas que deberían observarse en todos los casos. No leemos que Aquila hablase en la sinagoga, pero dio a Apolos material adecuado para que luego él lo revistiera con palabras aceptables. Y Apolos era varón elocuente, poderoso en las escrituras, pero no se tuvo a menos de ser enseñado por trabajadores manuales de carpas. Esto es divino, hermano. Pero esos trabajadores tenían mucha más luz que él. Mire, y esto suele suceder. Y hay grandes cosas que se pueden aprender con esto. Y entre ministros nos autoedificamos y si tenemos la disposición correcta, siempre vamos a aprender muchísimo. Así que es una gran lección. Es una lección maravillosa. Continuamos. Vamos a leer el verso 27 y 28, José. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Bueno, ustedes terminaron grandes amiguis. Aquila, Priscila y Apolos. Apolos era una bola de fuego. Se desplazaba de un lugar a otro, pasaba moviéndose y ahora ya estaba bien adoctrinado. Quiero que lo vean. Entonces quería ir a Acaya. Y los mismos Aquila y Priscila no le estaban cerrando la puerta, sino lo recomendaron para que los hermanos de allá lo recibieran. Bueno, ese es el cristianismo verdadero y en acción, no como hoy. Que hay gente que se porta como Diótrefes, ¿no? Ayer vimos a Diótrefes, el dictador, que no permitía que la gente recibiera a los siervos y le enseña que se crucen la calle cuando los ven a uno por la calle, se cruzan la calle, fuerte. Pero aquí todo lo contrario, acá la Biblia, fíjate cómo operaban en hermandad, y Apolos va recomendado por Aquila y Priscila, y allá hizo estragos entre los de la sinagoga, porque es que Apolos era un guerrero escritural, hermano, un hombre tremendo con Dios. Importante ver esto, hermanos preciosos. Y las enseñanzas que nos podemos estar llevando de esto son supremamente importantes. Bueno, entonces, esto me gusta mucho realmente, mucho, porque fíjate que él quería ir a Acaya y los hermanos le animaron a ir. No lo desanimaron, le animaron. Ojo, aunque los de Éfeso se quedaban sin los provechosos servicios de Apolos y Pablo se había marchado, pero los hermanos no tuvieron envidia de los de Acaya, sino que por el contrario mostraron su interés en recomendarles a Apolos. Esto es bello. Escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y a continuación, lo que tenía que pasar, ¿no? Se nos dice que fue de gran provecho a los que por medio de la gracia habían creído. De todo esto vemos que no solo somos salvos por gracia mediante la fe, sino que también somos justificados por fe mediante la gracia. ¿Sí? O sea, lo que el profeta explica en la estatura de un hombre perfecto, ¿no? Que el nuevo nacimiento produce fe, pero que la fe produce nuevo nacimiento. No sé si ustedes se acuerdan cuando yo expliqué esto en el giro. Esto es muy, muy sublime, hermano. Y aquí ya mirando esta escena lo estamos entendiendo mucho mejor. Repito, quiero repetir esto porque es algo que realmente quiero que lo entiendan. No solo somos salvos por gracia, mediante la fe,
sino que somos justificados por fe mediante la gracia. Y así es todo el proceso de la salvación, un don de Dios, lo cual, quiero resaltar una vez más, no suprime, sino que exige nuestra cooperación. Ahora, el versículo 28 da claramente a entender que el provecho que los creyentes obtenían de su predicación se debía, por lo menos, o en gran parte, a que vigorosamente refutaba en público a los judíos. O sea, este Apolos no tenía pelos en la lengua, ¿no? Demostrando por medio de las escrituras que Jesús era el Cristo, es decir, el Mesías. O sea que Apolos se esforzaba en su ministerio y lo hacía a gusto de todos. Si los judíos hubiesen estado dispuestos a creer, habrían visto que la ley misma y los profetas les enseñaban lo mismo que Apolos les decía. El método que observaba para refutar a los judíos era basarse en las escrituras. Me gusta Apolos. Y los ministros de Dios siempre deben de ser completamente competentes, no solo para predicar la verdad, sino para demostrarla con base en la palabra de Dios. Muy bien, hermanos, exquisito el fin de este capítulo. Vemos una transición hermosa y nos aproximamos al gran capítulo 19, que ese sí que es un capitulazo. Vamos a glorificar a Dios por esto, vamos a darle las gracias. Quiero antes de orar regalarles un pastel muy delicioso para que lo disfruten. Está en el mensaje, está en el libro de Hebreos capítulo 2. Libro de Hebreos capítulo 2, en el verso 76. Les leo como está escrito. Miren, cuando Elías estaba en la montaña y dijo, si yo soy un hombre de Dios, que descienda el fuego del cielo y los consuma, Dios testificó que él era un hombre de Dios. Dios siempre testifica. Escuche, la vida suya testificará. Yo no sé cuál sea el testimonio suyo, pero su vida habla tan alto que ni su voz será oída, más bien su forma de vivir. Su vida diaria testificará de eso. Su vida diaria testificará de lo que usted es. Dios testifica, sí, el Espíritu Santo es un sello, y un sello abarca ambos lados del papel. Ellos ven que usted se para aquí, y lo están viendo cuando usted se va. No solamente en la iglesia, sino diariamente, en el trabajo. Usted está sellado por los dos lados, por dentro y por fuera, por el gozo que usted tiene y por la vida que usted vive. Usted está sellado adentro y afuera, tanto que usted sabe que es salvo, y el mundo sabe que usted es salvo por la vida que vive, porque Dios testifica. Bendito sea su santo nombre. Vaya, me siento religioso. Demasiado bueno. Vamos a orar. Padre, Señor Jesucristo, agradecidos contigo por el don inestimable de la vida, por tu amor, por tu bondad, por tu palabra concreta, correcta. Tu palabra es perfecta y tu palabra es verdad. Y la verdad nos hace libres. Saca de nosotros toda manufactura, toda cosa que no es. Bendito seas por la sensación de libertad que nos das. Alabado seas en esta hora y déjanos caminar más cerca, oh Dios, de ti. En el nombre del Señor Jesucristo te glorificamos. Amén y amén. Amén. Yo le amo, yo le amo, porque Él a mí me amó y me compró mi salvación allá en la cruz.
diezmos y ofrendas en esta noche. Señor Jesucristo, Padre bueno, queremos pedir en esta hora, Padre Santo, que tú seas bendiciendo los diezmos y las ofrendas, Padre bueno, que bendigas, Señor, las fuentes de ingreso de cada uno de mis hermanos, Señor Jesucristo, que bendigas sus empleos, Padre Santo, que bendigas a sus familias, Padre bueno, y que el pan natural como el espiritual nunca falten en sus mesas. Lo pedimos con acciones de gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Eres mi pastor, oh Señor. Nosotros fuéramos salvos. Nada me faltará si me llevas tú. Senderos de justicia trazaste para mí. Ellos son el camino para llegar a ti. Eres mi pastor, oh Señor. Nada me faltará si me llevas tú. Vamos a orar para cerrar el servicio en esta noche. Señor Jesucristo, Padre bueno, estamos agradecidos contigo por tu palabra, Padre Santo, por permitirnos, Señor Jesús, estudiar tu palabra, por permitirnos aprender, Señor Jesús, de estos grandes héroes de la Biblia, Padre Santo. Señor, y entender que no somos ni menos ni más que ellos, Padre Santo, sino sus iguales como hermanos, Padre bueno. Señor, ayúdanos a tomar esa valentía, a tomar ese empuje, Padre Santo, que tuvieron estos hermanos nuestros, Señor Jesucristo, para llevar tu palabra, Señor, a todos los lugares y con todas las personas. Te pedimos estas cosas, Señor, y que seas tú bendiciéndonos en esta noche, dándonos el descanso necesario para nuestros cuerpos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén y amén. Shalom Ubrajat, Dios los bendiga.